y voy a cerrar mi llave. Un momento, ¿qué es este? Mi llave. Y voy a escribir la palabra else y voy a abrir otra llave y voy a escribir 0, punto y coma, y de último voy a cerrar ya, ¿de acuerdo? Entonces, dice, esta composición, la capa de texto, le voy a pedir que me transforme la posición y la velocidad. Si esta capa de texto es mayor a 500, entonces 500 se quedarán. De lo contrario, me llevará al 0. ¿De acuerdo? Es un lenguaje bastante sencillo, pero vamos a ver qué es lo que ocurre justamente en nuestra animación. ¿De acuerdo? Al parecer las partículas han desaparecido, ¿de acuerdo? Pero si me posiciono justo en este fotograma y tomo mi capa de texto y lo arrastro un poco, pues me daré cuenta que tengo aquí mis partículas, ¿de acuerdo? Entonces, es lo único que tenemos que hacer, arrastrar un poco la capa de texto para que aparezca. Es importante que aparezca. Entonces ya tenemos esta animación. No importa que nos salgamos de la composición, esto últimamente no va a ser la animación final, entonces es lo que quería que vieran. Voy a dejarlo justo aquí y vamos a ver si esas líneas que acabamos de escribir funcionan. Voy a cambiar aquí algunos valores, por ejemplo aquí lo voy a decir que sea 400 y aquí en vez de escribir un número muy grande voy a escribir por ejemplo 29 por IS, ¿de acuerdo? Entonces dice que si esta composición es mayor a 400, entonces voy a multiplicar 29 veces S y S es toda esta composición, bueno, toda esta instrucción, perdón, ¿de acuerdo? Entonces, pues como esto en realidad es una cantidad muy grande, pues las partículas tienen que simplemente aumentar de volumen. Y veamos si es cierto. Perfecto. Ya tenemos una cantidad de partículas incalculables. O sea, a decir verdad, tenemos ya muchísimas partículas. Y eso es algo bueno. Ahora, vamos a controlarlas. Me regreso a este fotograma. Borro estos fotogramas de posición porque últimamente no quiero ese comportamiento y voy a dar en la tecla Alt seleccionada, voy a dar clic en posición y voy a escribir la instrucción wiggle. Abro un paréntesis y escribo 5,80 y cierro mi paréntesis y voy a tener un comportamiento bastante raro, ¿no? Y es bastante raro porque pues mi wiggle lo único que hace es menear mi texto de esta manera. Y como se encuentra linkeado con mis partículas, pues es por eso que tengo pues un comportamiento de este tipo, ¿no? Todo completamente aleatorio. Voy a controlar mi Google. Con la capa de texto seleccionada me voy a ir a efecto, expresiones de control, slider control. Exactamente como lo hice aquí en la versión. Pero voy a dar un clic en mi slider con la tecla Alt y voy a hacer lo siguiente. Voy a... ¿Saben algo? No vamos a hacerlo de esta manera. No vamos a hacerlo de esta manera. Voy simplemente a borrar esa instrucción esa instrucción que acabamos de hacer. Nos vamos a ir al Google y voy a borrar el 80, ¿de acuerdo? Y la posición, simplemente en el segundo valor, lo voy a arrojar a mi slider, ¿de acuerdo? Entonces simplemente lo deposito y pues, ¿qué creen que es lo que ocurra? Nada. Y no ocurre absolutamente nada porque no le he asignado ningún valor a mi slider. Voy a posicionarme en alguna parte de mi composición. Lo único que voy a hacer es, voy a poner un fotograma, avanzo algunos cuantos y voy a poner aquí, por ejemplo, 50. ¿De acuerdo? Voy a avanzar solamente un poco más y aquí le voy a poner un 0. Entonces ya tengo esta animación. ¿De acuerdo? Entonces es algo bastante sencillo. Más adelante les voy a decir un tip para poder hacer algo de esto un poco más dinámico. ¿De acuerdo? Bien, voy a cerrar ya esas instrucciones. Bueno, eso no los voy a cerrar. Voy a cerrar, a decir verdad, mejor estas. Vamos a darle un poco de color a nuestras partículas. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a ir a partículas. Vamos a variar algunos parámetros. ¿De acuerdo? Voy a irme a mis opciones de partículas y voy a decirle que el color sea overlay. ¿De acuerdo? Y que mi color overlay sea de color, por ejemplo, verde, para que sea el caso como en el ejemplo que les mostré. O el color de inicio, doble clic, que sea un amarillo, es un poco más intenso, doy clic en aceptar, ahí está el amarillo. Estos colores los voy a separar un poco más.
el modo de transferencia que sea screen o agregar, funciona casi igual, ¿de acuerdo? Y me voy a ir a mi, ¿saben algo? Las partículas que duren mucho menos tiempo, por ejemplo, un segundo, ¿de acuerdo? Y me voy a ir a mi size over life y que tenga una cierta pendiente, ¿de acuerdo? Para que las partículas de atrás se vean más disminuidas. Bien, esto luce de esta manera, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos aquí a la velocidad y vamos a aumentar la velocidad a un valor de 20. Y la velocidad from motion, vamos a aumentarla solamente, bueno, de un valor un poco grande, 130, para que nuestras partículas puedan ser aventadas de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces, hacia donde se mueve el texto es hacia donde se mueven las partículas y es la animación que queríamos ver. Bien. Vamos a irnos a las opciones de Physics. Vamos a irnos a las opciones de Air. Aquí ya las tengo abiertas. Air. Me voy a ir a la turbulencia del campo. Turbulence Field. Y me voy a ir a... vamos a afectar la posición, ¿de acuerdo? Entonces lo único que voy a hacer es que voy a aumentar esta posición. Si me doy cuenta, pues se ve como si se alterara, ¿de acuerdo? Y eso pues luce bastante bien. Y vamos a ver el Octave Scale. Es un valor, solamente vamos a decrecerlo un poco. Ayuda a la deformación. Y se ven algo, las partículas aún siguen durando mucho. Entonces vamos a decirles que tengo un tiempo de vida de unos 0.8 segundos. Un poco menos, ¿de acuerdo? Y de una vez vamos a agregarle un motion blur, ¿de acuerdo? Un efecto de... es un tipo de desenfoque. Lo único que vamos a hacer aquí es que vamos a activarla, ¿de acuerdo? Se encuentra justamente hasta abajo. Perfecto. Entonces ya tenemos esta, pues esta animación, ¿de acuerdo? Y luce bastante bien. Ahora, se me está ocurriendo algo, por ejemplo, de una vez podemos hacerlo. Nos podemos ir aquí al final de la composición. Podemos dar un clic aquí en nuestro slider. Agregamos otros fotogramas y le decimos que nuevamente sea de 50. Avanzamos un poco más, solamente un poco menos, y le decimos que vuelva a un valor de 0. Entonces ya tenemos esta animación. Ahora, vamos a irnos a nuestras opciones de texto, tecla Shift seleccionada para que no se cierren las demás opciones, y la tecla T, un momento, la tecla T, para que aparezca la opacidad. Entonces lo único que voy a hacer es que la opacidad que valga 0 en ese punto, los fotogramas, y que aumente a 100, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la animación de que nuestro texto aparece justo cuando las partículas empiezan a moverse y viene esto, nuestra opacidad en 100, los fotogramas y que se vaya a 0 para que nuestro texto desaparezca con este movimiento, ¿de acuerdo? Entonces ahí quedó, ya se fueron y pues aquí aparece, ¿de acuerdo? Y esto luce bastante bien. Ahora, queremos más partículas, entonces voy a cerrar estas opciones y me voy a ir a las partículas. Tecla U para que se abran estas opciones y simplemente el código que escribimos, este número 29, pues simplemente lo voy a aumentar a un número más grande, por ejemplo un 60. Y pues tendré mayor cantidad de partículas. Así de fácil se crean más partículas, ¿de acuerdo? Entonces, no hay nada del otro mundo, podemos ver nuestra animación queda de esta manera. Voy a trabajar ahora un poco con el texto, con la capa de texto seleccionada. Me voy a ir a las opciones de efecto, generar. Vámonos otra vez a pendiente. Y voy a elegir el primer color que sea blanco. Y el segundo que sea un verde, pero un verde... Vamos a ver un verde... un poco de blanco. Clic en aceptar. Entonces, tal vez si bajo esto un poco, puedo tener ahí un tono agradable entre verde y blanco. Y ahí luce bien, ¿de acuerdo? Entonces mi capa de texto nuevamente seleccionada, me voy a ir a efecto, perspectiva, drop shadow, ¿de acuerdo? Entonces voy a aumentar aquí este calado un poco y voy a duplicarlo, ¿no? Me voy a ir a edición, la duplico y tal vez este calado sí lo voy a disminuir solo un poco. Y ahí luce bastante bien el texto ya